Capítulo 4, la apertura de una tragedia. Lucerle, capital del reino de Cledeyand. Una ciudad donde los edificios de Artes Nouveau registrados como Patrimonio de la Humanidad se alinearon en las calles. Un centro de entrenamiento de caballeros magos con un aspecto exterior muy colorido similar a un teatro de ópera para adaptarse al paisaje se encontraba cerca. Y ahora, en esa instalación de entrenamiento, 5 representantes de Cledeyand estaban entrenando para la guerra con Vermilyen, el cual estaba muy próximo. ¡Wow! ¡Ah! Un hombre pequeño pelirrojo y un hombre grande que parecía un barril estaban empujando hacia atrás los pistones de las enormes máquinas de prensa colocadas frente a cada uno de ellos. Este equipo se usó para mejorar la cantidad de lanzamiento de poder mágico instantáneo de un Blazer. Los pistones de las máquinas de prensado a presión fueron empujados hacia atrás debido al refuerzo de la fuerza física gracias a la liberación de poder mágico. Fue un entrenamiento simple, pero fue un entrenamiento donde las expectativas de tener un efecto positivo eran posibles. La presión de las grandes máquinas de prensado ya ha excedido las 2 toneladas para ambos. Todavía empujaban los pistones hacia atrás poco a poco, pero con certeza. El promedio para un Blazer era de alrededor de 500 kilogramos, lo que significa que eran dueños de una excelente fuerza física. No fue sorprendente decir que fueron seleccionados como representantes del país. Otros miembros estaban haciendo un entrenamiento diferente en la piscina que estaba en la misma sala de entrenamiento dividida por una fibra acrílica. Esto es demasiado difícil, Mira-chan. Yo no me doy por vencida, todavía tenemos 10 vueltas para el final. De ninguna manera, esto es demasiado espartano. Dado que Ena no es buena en el uso de poderes mágicos, el líder le dijo que repitiera el entrenamiento hasta la guerra. Vamos, si corres despacio, el control necesario se volverá difícil. Eik. Las 2 mujeres de 20 y tantos años corrían en la piscina de entrenamiento de 50 metros que fluía ferozmente como el agua de un río desbordado. Eso es correcto, no estaban nadando, sino que corrían directamente a través de la violenta corriente de agua en el fondo de la piscina, mientras se pegaban al fondo con magia. Gracias a esto, pudieron entrenar sus poderes mágicos de control. Hubo ejercicios para entrenar el control del poder mágico, como mantener el agua flotando sin derramarla, así como moldear la arcilla sin tocarla con las manos, pero el entrenamiento de correr encima de arroyos furiosos, el que las 2 estaban haciendo, se jactó de ser los más difíciles entre ellos. Estaba claro que la capacidad de estas 2 mujeres como Blazers era bastante alta, incluso si seguían haciéndolo de alguna manera u otra, mientras expresaban su insatisfacción. Y, mientras los 4 trabajaban duro, otra persona, un joven alto y rubio, entró en el área de entrenamiento. El joven entró al área de entrenamiento mientras aplaudía varias veces, y luego llamó a las 4 personas. Chicos. Sé que estás en medio del entrenamiento, pero por favor, reúnanse un momento. La lista de orden final de los 5 representantes de Vermilyen llegó justo ahora. Con esa llamada, los 4 concluyeron el entrenamiento ya que tenían una mirada impaciente diciendo ya era hora, ¿sabes? Y se reunieron donde estaba el joven de cabello rubio, donde estaba el primer príncipe Johan del reino de Cledeyand que también era el líder de la delegación. Sin embargo, estábamos listos hace un mes porque les tomó mucho tiempo. Ciertamente, fueron muy lentos, Mientras que el joven pelirrojo usaba lenguaje abusivo y el hombre grande estaba de acuerdo con él, cada uno de ellos recibió la lista de orden de Vermilyen de Johan. Las 2 mujeres siguieron a continuación y leyeron la lista de orden. Déjame ver. Jiji. Como era de esperar, Su Alteza Estela está participando. Esas 2 también, El buzo y el tirador. Eso es porque solo hay 3 rangos C en Vermilyen. Justo como se esperaba, no. Además, el 4º tipo es el rey de Vermilyen clasificado C. Bueno, esta persona era obvia, no. Una alineación relativamente sólida, pero ¿por qué esta decisión de orden tomó tanto tiempo? ¿Qué? Entonces mira, la mujer que parecía tener un estado de ánimo animado, inclinó la cabeza. ¿Quién es este 5º chico? Kurogane Iki, un japonés, porque aparece un japonés como representante de Vermilyen. Además,
Hay notas, Luke rango F, tal vez Vermillion estaba completamente preocupado por revelar algo como esto. Se tejieron las cejas. Sin embargo, las respuestas de la mujer de aspecto tranquilo Enaris y el hombre grande Reid fueron diferentes de los dos. Oye, espera, he visto la cara de este chico en algún lugar antes. Ah, este chico, lo vi en la tele, es el novio de Estela Ime. Oh, tienes razón, el partido en Japón donde Su Alteza Estela perdió en la transmisión por satélite el otro día. Es correcto. Johan afirmó ante las reacciones de los dos. Seven Star Sword King Kurogane Iki. Es un rango F, pero es un maestro de una técnica de espada de tipo sobrehumano que compensa su bajo valor de poder mágico y, en Japón, ha derrotado a la Crimson Princess 2 veces. Es una persona auténtica y poderosa. Tanto Luke como Mira cambiaron su aspecto con esas palabras de Johan. Los dos, que no habían visto la transmisión del partido, solo sabían el rumor de que un caballero de un país extranjero de baja clasificación derrotó a la Crimson Princess. Ah, no me digas que ese rumor era una historia real. Yo pensé que era una mentira, no es una mentira. También vi el partido, pero este chico fue realmente increíble. Pero Johan. Este tipo no es una persona de Vermillion, ¿verdad? Está bien que esté participando en la guerra. Ciertamente, esto debería estar prohibido por las reglas de la liga, y Johan asintió y devolvió una afirmación a Reid que lo dijo. Originalmente, no lo era. Pero esta vez, el rey, mi padre lo aprobó. En resumen, parece que su participación se había decidido debido a un marco de convocación especial. Porque aprobó expresamente algo que se ha convertido en una desventaja para nosotros. Parece que Lunay Cesan ha estado yendo galantemente, negociando muchas veces sobre esto durante el último mes. Quieren usar esta guerra y probar si el señor Kurogane es adecuado como el esposo de Su Alteza Estela o no. ¿De diablos, es eso un convertirse en una ceremonia de convertirse en adulto de una tribu o algo así? Es porque ese rey cariñoso no dejará que su hija sea su esposa sin importar qué logros tenga, o eso es lo que escuché. Ella también parece estar muy preocupada. Johan se encogió de hombros mientras no podía contener su risa. Durante eso, tanto Mira como Enaris gritaron como si no pudieran soportarlo. Ajaja. Es cierto. Una escena así me viene a la mente. Mi papá era igual, pero no son así todos los padres de familias, Reid. Jajaja. Tal vez. Reid, que acaba de obtener el permiso de compromiso de los padres de Enaris el otro día y fue invitado a hablar por Enaris, respondió mientras mostraba una sonrisa irónica. Seré así si cuando nazca mi hija. Ciertamente. Johan. Por cierto, son realmente ciertos los rumores de este tipo. No era muy mala la condición física de Crimson Princess. Para decirlo sin rodeos, incluso si los 5 lo golpeamos, no podemos ganar. Pero no está escrito aquí que él es un rango F, ¿no es esto un error entonces? No, el rango en sí es correcto. También vi el partido, pero su poder relacionado con la magia no podía ser clasificado más que rango F. Sin embargo, es fuerte, o más bien, en una medida inusual en la que es bueno en la lucha. Es desafortunado, pero no somos oponentes para él. A Johan, quien así lo afirmó, Mira expresó su descontento diciendo Oh, entonces tenemos 2 derrotas decididas antes de empezar, ¡Qué vergonzoso! Príncipe Samaa, no puedes hacer una regla de prohibición de participación para los forasteros usando tu poder. Johan devolvió un no pidas lo irrazonable, tengo a Luneais para que me preste todo tipo de inteligencia periódicamente. No puedo aumentar lo que estoy pidiendo prestado más que esto. Debido a que Johan y Luneais estaban juntos desde que eran muy pequeños como herederos del siguiente periodo de ambos países, eran amigos de la infancia, uno de ellos era un año mayor que el otro. También se graduaron de la misma universidad, la de Cambridge, y en ese momento, estaban ocupados con sus lecciones privadas y con el ignorante de los caminos del mundo. Johan recibió una gran ayuda de la inteligente Luneais. Si ella no estuviera allí, habría terminado cometiendo un error irremediable por la invitación de un mal amigo que terminó cometiendo un error en la universidad.
Johan lo recordaba bien junto con el dolor de una bofetada que había recibido de Luneais en aquel entonces. La mujer un año mayor que él que lo había estado guiando desde que era un niño. Eso era lo que Luneais significaba para Johan, esa imagen no podía ser erradicada incluso ahora. Por eso no podía oponerse fuertemente a Luneais en absoluto. Johan es débil ante Lunaise-san como de costumbre. Es inevitable. Nuestra relación jerárquica desde la infancia no es algo que se pueda dar vuelta fácilmente. Por eso permítame contar contigo. Además, aunque 2 pérdidas son importantes, ganar el resto es algo que podemos decir. Tilmit Gracie y Mireia Lassie son fuertes cuando trabajan juntas, pero cuando se trata de luchar solos, se quedan cortas como caballeros. El rey Siries, también conocido como Crimson Wild Lion, es una persona mayor cuya edad de oro ha terminado. Esos 3 están en una categoría en la que pueden ser manejados de alguna manera por los 5 de nosotros que los enfrentaremos. Además Johan les dijo, suavizando su expresión facial. Bueno, no estoy diciendo esto como que habrá una gran pérdida, incluso si perdimos terriblemente. Esto era cierto. El nombre de guerra era una guerra hecha por la propiedad de los campos de gas cerca de la frontera, pero en el acuerdo entre los 2 países firmado hace varias décadas, se había decidido que la parte ganadora sufragaría los costos de mejora de la infraestructura de la parte perdedora en forma de dinero. En otras palabras, casi no hubo diferencia en esta guerra entre ganar y perder. De hecho, fue como un ejercicio público conjunto donde los excelentes caballeros de sus propios países contribuirían conjuntamente a él. La forma de esta guerra que compartió el beneficio entre ambas partes fue generalmente bien recibida, ya que era una situación en la que incluso los ciudadanos podían celebrar y competir seriamente con el país vecino, y hoy en día la guerra se ha convertido en una vez cada 5 años en el nombre. Solo reunión social informal entre ciudadanos de ambos países. La razón por la cual el rey de Cledeyant permitió la participación de Iki, una persona poderosa de un país extranjero, fue debido a este tipo de antecedentes. Esta no fue una batalla en la que ambos países iban desesperados por la victoria. Por eso la delegación no tenía ganas de denunciarlo de verdad con Johan o el rey desde el principio. Luke aceptó la palabra de Johan con tienes razón. Oh, bueno, es una buena oportunidad ya que las técnicas de los samurái han llegado hasta aquí desde el lejano Japón. Espero que logremos que lo disfrute. Hizo manifestar un cuchillo escarlata, su propio dispositivo, jugó con él y lo lanzó ligeramente con una tensión que esperaba su viaje. Entonces la princesa está comprometida con él. Ella luchó en el pasado torneo de arte de las espadas, pero de alguna manera u otra era tan estoica, o más bien, era tan seria que era inaccesible. Me sorprendió porque ciertamente pensé que iba a dedicar su vida a ser una doncella valiente. Oh, entonces fuiste incluso tan lejos, para enamorarte enseguida, no están haciendo un niño para el próximo año también. Ena, Reid, no pueden perder, de acuerdo. Luke, eso no es asunto tuyo. Las caras de los recién casados se enrojecieron como manzanas con las palabras comunes de Luke. Esa situación fue encantadora, tanto Luke como Mira del grupo soltero, sacudieron sus hombros y se rieron. Eventualmente, la pareja de recién casados fue seducida por las caras sonrientes de los 2. Con las cifras de estas 4 personas, Johan pensó que el equipo que lideraba desde el fondo de su corazón era un buen equipo. Si estuviera con ellos, entonces podrían contener al enemigo, obtener las 3 victorias restantes y ganar contra Vermillion. Estaba convencido, se echó a reír fue en ese momento. Mezclado con la risa feliz de todos. Un ruido, se escuchó. Ajá, ajá. Una risa como burlarse de todo este mundo despertó sentimientos desagradables. Todos, excepto Johan, oyeron a la misma persona. Se miraron a la cara. En ese momento, cambiaron su atención a la dirección de la risa fuerte que no les pertenecía a ninguno de ellos. Y, se enteraron. No es un rumor, pero escuché que la guerra de la liga es una farsa terrible. Una guerra en la que no importa si ganas o pierdes no es más que una comedia insípida. Una pequeña figura con una sudadera negra que cubría sus ojos estaba sentada encima de la cerca de la pasarela del área de entrenamiento.
La pequeña figura redujo su azul como un ojo de sangre y unos ojos rojos como la sangre que brillaban dentro de la capucha que colgaba muy oscura y se echó a reír. Es mucho más interesante mirar un nido de hormigas. Esto es tan bueno. Aunque nací en este mundo como un ser poderoso al fin, no puedo ser domesticado para ser una cosa buena para nada que exhibirá su poder para satisfacer cosas como sociedad. Desde que se me concedió la capacidad de hablar, entonces diría que es una pérdida de tiempo insustituible de lo que se llama la vida. ¿Qué pasa con este niño? Un niño espeluznante apareció delante de ellos sin ninguna advertencia por adelantado. Johann se sintió intimidado por su cabello gris oscuro cubierto de cenizas y sus pupilas azules y rojas que brillaban misteriosamente detrás de él. No era solo una persona. Los miembros representativos de Cledeyand excepto Johann lo sintieron. ¿Quién eres tú? ¿Cómo demonios entraste? Este es un campo de entrenamiento que los miembros representativos han reservado para uso exclusivo. Queda prohibida la entrada de forasteros. Sal de aquí inmediatamente. Luke y Reid no solo regañaron al niño mucho más joven que ellos. También se prepararon y bajaron su centro de gravedad para que pudieran cambiar inmediatamente a la batalla. Hacia todos los presentes, y mientras el intruso movía sus pies descalzos blancos, parecía aburrido. Bueno, no es natural. Porque no sabes nada. El placer de la matanza. El éxtasis del saqueo. Cuando lo dijo con un tono de voz que ocultaba incluso pena, la capucha mostraba una sonrisa que cortaba profundamente sus mejillas como si una luna roja creciera una sombra y dijera: es por eso que te las enseñaré. Juntos con una demostración. Inmediatamente después, el caballero de rango B, Johann, que era el Blazar más poderoso del lugar, lo notó. Solo él lo notó. Asterisco aterrorizado asterisco, la maldad y lo malicioso que cubrían completamente toda la habitación fueron expulsadas del pequeño cuerpo del intruso como si se abriera la tapa de la caldera del infierno. Simultáneamente con eso, Johann entendió. No podemos ganar. Porque el ser ante sus ojos no era un ser de un nivel en el que fueran lo suficientemente buenos para enfrentarlo. Así que... todo el mundo, escape a Nan. Él gritó. Una voz alta que nunca había dado desde que nació. Como si vomitara sangre. Pero fue demasiado tarde. No se trataba de ser más rápido o más lento. Porque en el momento en que este ser estaba frente a ellos, sus destinos ya habían sido decididos. Sangre roja fresca dispersada en la cara y el cuerpo de Johann. El que causó una lluvia de sangre fresca fue Reid, el joven de gran constitución. Su corazón fue perforado. Fue hecho por la lanza de oro del caballero manifestada en la mano izquierda de nada menos que Johann. ¿Qué? La comprensión de Reid no pudo alcanzar el repentino crimen de Johann. Ni siquiera entender el dolor. Solo sorprendido Johann, ¿por qué? Al momento siguiente, se desplomó hacia el frente mientras era arrastrado por la lanza que fue extraída. Reid brotó sangre de la cavidad de su pecho como una cascada y extendió la mano hacia su sorprendida esposa que había perdido la voz debido a esta tragedia, tratando de rogar por ayuda. Pero esa mano no la alcanzó, y cuando cayó al suelo junto con su conciencia, inmediatamente dejó de moverse. H.G. Reid. Estás bromeando, ¿verdad? El líder, ¿por qué hiciste eso? Mira empujó su dispositivo que eran 2 pistolas a Johann que cometió el crimen. Pero, esta no era la intención de Johann, por supuesto. Esto. Johann se dio cuenta. Su cuerpo ya no se movía bajo su propia voluntad. Johann no sabía la razón de eso. Pero podía entender que había caído en el control del enemigo. No podía hacer nada con su propia fuerza. Así que... todos, no se acerquen a mí y ahí, corran, huyan, rápido. Johann gritaba desesperadamente a sus compañeros para hacerles escapar. Pero, esa desesperación terminó siendo notada por Luke. Le está pasando algo extraño a su cuerpo. Ya veo, este niño está haciendo algo. El culpable del trágico suceso. Luke, quien entendió que el oponente debería ser derrotado en este momento,
se lanzó contra el enemigo sentado en la pasarela a una velocidad que también fue el origen de su alias Swiftwind, que tenía listo su dispositivo en forma de cuchillo con un agarre inverso. Espera. Ahora mismo. Luke. Sin embargo, la hoja de Luke nunca llegó al enemigo. Su cuerpo se detuvo en medio del aire vacío. Como una mariposa atrapada en una tela de araña. Diablos, es esto, mi cuerpo, no se mueve. Y luego, el cuerpo de Johan dibujó debajo de los pies de Luke sin seguir su voluntad. De ninguna manera. Oye, ¿qué estás haciendo, líder? Detente. P para A, detente. El grito de Johan fue en vano, su cuerpo atravesó el cuerpo de Luke crucificado en el aire con la lanza de caballero directamente desde abajo. El cuerpo de Luke que fue perforado por la lanza de caballero de oro convulsionó violentamente varias veces y luego se relajó. Murió poco después. Casi todo lo que estaba metido en el abdomen de Luke llovía incesantemente sobre todo el cuerpo de Johan que sacó la lanza, manchando su hermoso cabello rubio y su corazón. El espíritu de Johan que mató a sus compañeros, a sus amigos uno tras otro con sus propias manos, ya estaba en su límite. Pero, aún así, él tomó desesperadamente su espíritu que parecía estar ardiendo. Te lo ruego. Mira. Huye. Le rogó al compañero sobreviviente mientras derramaba lágrimas. Con la mirada de Johan, Mira entendió lo que debía hacer. Corrió hacia Enaris, que seguía sacudiendo el cadáver de su marido y la agarraba entre sus brazos. Ena, levántate, tenemos que correr. Reid, contéstame Reid. Vámonos. No, Reid, Reid. Mira se enderezó con toda su fuerza a la confusa y desobediente Enaris y se dirigió hacia la salida con total atención, huyendo del lugar de acuerdo con las instrucciones de Johan. En ese momento. Puedes usar esa técnica. Esta es una rara oportunidad, así que hagamos eso a ellas dos. Una voz alegre como si hubiera encontrado un nuevo juguete se escuchó por detrás inmediatamente después. Una luz dorada surgió en toda el área de entrenamiento. Mira-chan. De ninguna manera, Mira también se dio la vuelta debido a la sorprendida voz de Enari. Y luego, se desesperaron. Mira y Enaris, sus compañeros de equipo, lo reconocieron. Este resplandor era Evitalo. Era Circus Maximus, el arte noble hecho por el dispositivo de Johan Chariot. Al montar a horcajadas en un caballo de guerra dorado que también era la forma real de su dispositivo, se aplanó y atropelló sobre todo lo que existía ante él para formar una carretera, fue un ataque de carga increíblemente fuerte. No solo su poder destructivo, también fue el golpe más rápido y más fuerte en Cledeyand, con una velocidad instantánea que dejó atrás incluso al Swiftwind de Luke. Era algo con lo que Mira y Enaris no podían lidiar en absoluto. Un instante. El brillo dorado que traspasó todo pasó corriendo detrás de ellos. La destrucción hecha por ella no se limitó a la línea recta donde la luz pasaba por detrás. La ráfaga de aire salpicó en todas direcciones, sacando de sus raíces todos los accesorios existentes en la instalación, golpeando las paredes y destruyendo las luces. Cuando las piernas del caballo de guerra se detuvieron y la luz dorada se debilitó, la oscuridad cayó en las instalaciones. Cuando miró hacia atrás el camino que había pisoteado, Johan lo vio. Los cadáveres de las dos mujeres, cuyos cuerpos fueron torcidos y aplastados, rodaron en el oscuro suelo quemado en la oscuridad. Por otro lado, el culpable de todo aplaudió, pareciendo que disfrutaba viendo la expresión facial de Johan. ¿Cómo estuvo, Príncipe Sama? ¿No fue esto algo emocionante? ¿No probaste las palpitaciones tan pronto como mataste a tus preciosos compañeros de manera unilateral con tus propias manos? Mataré. Te mataré, te mataré. La ira que sobrepasó el límite estimuló a Johan en un instante. Mientras emitía sonidos de fibras musculares que se rompían y esparcía una niebla de sangre de su piel arrancada, Johan tiró de las riendas del caballo de guerra dorado sin importar si su cuerpo había sido destruido, Circo Maximus. Con una rabia excesivamente ardiente, lanzó una carga contra el enemigo sentado en la pasarela. La habilidad de Chariot era Road. Road era una habilidad más allá de la de los humanos,
Superó todos los caminos y obstáculos y, por supuesto, también lo hizo flotar en el aire. Por lo tanto, los cascos del caballo de guerra fueron directamente al enemigo mientras pateaban el aire vacío. La lanza de caballero que empujó Johann empujó la cara del enemigo en ese instante. Como si fuera natural, Johann se vio obligado a detener todo movimiento. Prefiero no matarte. Es una pena que no pudieras disfrutarlo y emborracharte de sangre por cómo eres. Príncipe Sama. El enemigo permaneció inmóvil todo este tiempo desde que apareció ante Johann y los demás. Sin siquiera mover un dedo. Y, sin embargo, no podían hacerle nada a ese enemigo. La diferencia, es demasiado, ¿cuánto era? Ni siquiera podía entender la diferencia en la fuerza. El caballo de guerra y la lanza de caballero de Johann se convirtieron en algo así como polvo de oro y desaparecieron. El dispositivo era el alma de un Blazer. Si la mente de su propietario colapsa, el dispositivo también colapsaría. A tal estado de Johann. Oh, es cierto. Al afeminado príncipe Sama le gustaba la de aquí. Aunque hubiera sido genial si se lo hubieras dicho desde el principio. El malvado que había creado esta tragedia tenía la sonrisa de aspecto más agradable a partir de ahora. Johann se puso en guardia con una expresión que mostraba signos de miedo. Todavía está planeando cosas para hacer. Pero no importaba lo preparado que estaba, su cuerpo ya estaba a merced del malvado. Cuando el cuerpo de Johann aterrizó en el suelo, él, al cuerpo muerto de Enaris. Él rasgó su abrigo con todas sus fuerzas. Johann hizo temblar su voz cuando adivinó la intención del mal, sus intenciones con sus pechos caídos. No me digas, el malvado marionete Kino Igualagao le mostró dientes de tiburón al desesperado Johann y le dijo con una sonrisa llena de alegría. Ella ya está muerta, pero creo que se sentirá bien ya que todavía está caliente, ¿verdad? Ajá, 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 en la muy tenue luz iluminada solo por la luz de la luna que fluía desde la ventana soplada. El marionete Kin hizo que su cuerpo temblara de placer mientras escuchaba el sonido que mecánicamente golpeó la carne. Era Johann pidiendo perdón tanto como su voz lo permitía, pero ahora no era más que sollozar y derramar lágrimas. Solo movió su cuerpo mientras repetía palabras de disculpa como si hablara en el delirio y con los ojos fuera de foco. Eso ciertamente se transmitió a Marionette King a través del dispositivo con cable de acero Black Widow. Los sonidos de su corazón crujiendo y colapsando eran irresistibles. Una vida, al igual que su propia vida. Un ser adorable que fue amado por alguien y amó a alguien. Esta sensación de destruir como él deseaba, como una muñeca barata. La tristeza y el sentimiento de vacío que golpeó el corazón el éxtasis excedieron en gran medida a esos. Una vez que fue consciente de ello, ya no había vuelta atrás. No podía vivir sin el estímulo de esta destrucción. Y cuanto más fuerte fuera el estímulo, mejor era. Estoy deseando que llegue. El marionete King lo anhelaba. Ciudadanos, familia, una novia querida. ¿Qué cara pondría Estela cuando todo eso se derrumbara? Estoy seguro de que va a ser muy adorable. El éxtasis corría por todo su cuerpo con solo imaginarlo. El núcleo de su cuerpo se calentó y comenzó a disolverse. Ese estímulo parecía traer aún más emoción que el momento en que él tenga que destruirla. Él no podía soportarlo más. Quería jugar con ella pronto. Quería disfrutar al aire libre pronto. Pero, si finalmente iba a jugar, entonces es mejor que tenga muchos juguetes preparados. El marionete King movió sus manos por primera vez allí. Levantó horizontalmente ambas manos que estaban cubiertas por una sudadera con capucha suelta. Y extendió un hilo fino que no podía ser capturado por el ojo. El hilo atravesó la ventana volada, se abrió camino a través de los muchos árboles del bosque y se dirigió a la ciudad capturar soldados, capturar mujeres embarazadas, capturar niños. Y luego, para ir construyendo poco a poco, su propio reino Wonderland. Incluso las personas capturadas no eran conscientes de ello ahora. Sin saberlo, todos se estaban convirtiendo en muñecos de esa persona. El hilo finalmente se extendió a la totalidad de Cledeyand, estableciendo una cantidad de cubos. Esos eran prácticamente raíces.
raíces de una planta parásita que harían del reino de Cledeyand una parcela de semillas. Y cuando esta planta parásita fuera a dar fruto, comenzaría la guerra escrita como campaña militar Vermilion en la historia de las estrellas. La sede de la Liga Nacional de Caballeros Magos en el Reino Unido. Había 2 figuras en una sala de la división donde solo los caballeros de un solo dígito en el ranking mundial determinado por el director de todas las sucursales, de lo contrario, la Liga, podrían ingresar. Oh, es cierto. La historia donde el señor Alexis del ministro de Asuntos Exteriores de Francia se derrumbó. ¿Lo escuchaste también? Se derrumbó como un hilo que se cortó durante una cena en el anterior viaje al extranjero. Rápidamente recobró el conocimiento, tal vez solo fue estrés y debería descansar un día, pero dado que esto le sucedió a más de 500 importantes políticos y empresarios de todo el mundo casi simultáneamente, es una historia diferente. Uno de ellos era un joven que estaba hablando frente a una pantalla de estilo insertado que emitía una única luz en la habitación sin luz. El otro era un hombre alto que escuchaba su voz desde el interior de la oscuridad estancada que rodeaba la habitación. El joven continuó explicándole al hombre alto mientras operaba la pantalla. La integración de los medios de comunicación y la información policial ha confirmado que casi 1000 personas, aparte de los políticos y los empresarios, se han derrumbado en todo el mundo. La mayoría de ellos fueron tratados como pacientes con insolación, pero, ¿cómo sucedió así una coincidencia? Sin embargo, lo que se convirtió en algo concluyente para nosotros, la Liga, fue el video grabado en Cledeyand 2 días después del golpe de calor múltiple que ocurrió simultáneamente en el mundo. El video que se muestra en la pantalla cambió junto con esas palabras. Una pequeña figura con una capucha le cubría los ojos. Inmediatamente después, la sombra de la figura alta que estaba de pie en la oscuridad se sacudió y se produjo el sonido del metal rozando el metal. Estaba temblando. El joven continuó sus palabras sin preocuparse por ello. Utilizamos conexiones que teníamos y lo investigamos detrás de escena, pero parece que se produjo una gran confusión en el lado de Rebellion debido a sus acciones. Bueno, la acción independiente de los números 12 apóstoles no es tan inusual, ¿verdad? Esos tipos de Rebellion no son los que tenían el control, para empezar. El problema es, que él no es el títere, su cuerpo real no ha salido de la oscuridad. También voluntariamente dejó de lado todo el control de las muñecas que eran los ojos y oídos de Rebellion. ¿Está planeando algo? ¿O es solo un capricho? No lo sabemos en este momento, pero esta no es una situación que se puede ignorar si se trata de Marionette Kino igual a Gaule quien se mudó. Si hablamos de peligro detallado, un desesperado con problemas es mucho más peligroso que Tyrant, el líder de Rebellion. Nosotros, la Liga, debemos estar preparados para el peor de los casos. Y entonces, el joven volvió sus duros ojos a la armadura negra en la oscuridad. Tendrás que ir a Vermilion Black Knight Ascaride. Eres el único calificado en la Liga para esta misión. También conoces el horror de Marionette King más que nadie. Con esta orden Black Knight agitó su capa y se dio la vuelta. Luego, se fue de la habitación. No devolvió una afirmación o negación. Pero, ese puño fue agarrado fuertemente en la ira. La sangre goteaba de las juntas de la placa de metal, más fuerte. Y más fuerte.